¿Qué es terraformación? ¿Qué es terraformación? Pues alguien podría decir, bueno, y si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia, terraformación. En el diccionario de la Real Academia, si ustedes lo teclean en el diccionario en línea o lo buscan en la última edición impresa, si es que todavía la hay, dice, la palabra terraformación no está en el diccionario. Entonces, no, en el idioma español oficialmente la palabra no existe. Entonces, la charla de hoy es sobre, y hablaremos entonces de lo que es, porque no hay una palabra oficial. Sería entonces una nueva palabra en el español, aunque la usamos desde hace mucho tiempo. Sería un neologismo. Bueno, no está en el diccionario de la lengua española. Pero ¿a quién se le ocurrió? ¿O cuál es el registro más antiguo que hay de esa palabra? No en español, pero sí en inglés. La palabra terraformación fue usada por un autor de ciencia ficción en la revista Ciencia Ficción Sorprendente, Outstanding Science Fiction, en el número de julio de 1942. Julio de 1942. ¿Sí? Miller, en una, déjenme sacar mi acordeón porque ya con mis 2K de memoria todo se me olvida. Es más, yo quién soy. Ontoy. Me regreso a mi acordeón. Fue Jack Williamson con el seudónimo de Will Stewart. ¿Sí? Es muy común que en la literatura los autores publiquen no con su nombre real, sino con un nombre falso. Con el nombre de Will Stewart, publicó una novela titulada Collision Orbit, órbita de colisión. Les decía yo en el número de julio de 1942 de la revista Ciencia Ficción Sorprendente. Es ahí donde, es una novela corta, un cuento corto de ciencia ficción. Él habla de la manipulación de material astronómico, de asteroides, cosas de ese estilo, para formar un planeta similar a la Tierra. Les confieso que no lo he leído, leí una reseña, porque conseguir el número de la revista está en chino. Bueno, no, ni en chino está. La estoy buscando hasta el cansancio en internet y no la hay. ¿Sí? Es una tragedia. Habría que ver si hay alguna hemeroteca donde esté ese número de servicios. Sería interesante poder leerla. O de ahí, tal vez de algún coleccionista. El hecho es que en esa revista, en 1942, en julio, en el ámbito en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, él habla de terraformación, que probablemente tal vez algún otro autor debe haberlo usado, pero no con ese nombre. Ya con esa palabra, con ese neologismo lo menciona Stewart. Y curiosamente también habla de antimateria. Esa es la primera novela de ciencia ficción en la que se hablan de esos dos conceptos. Terraformación. Entonces, ¿qué es terraformación? El autor inventa una palabra, formar algo parecido a la Tierra, pero también era una palabra nueva, no estaba en ningún diccionario. Fue en el diccionario Oxford de la lengua inglesa, por cierto, hasta la edición de 1993, o sea, 50 años después, fue cuando en el inglés, en el idioma inglés, un diccionario registró como formal la definición de esta palabra. Y lo que significa precisamente es darle forma similar a la Tierra, a algún cuerpo, principalmente un planeta, de modo que sea viable para la vida humana. O sea, es un concepto antropocéntrico. Se refiere a un cuerpo en el espacio, distinto a la Tierra, que se transforma, y es decir, que tal vez en un principio no podría vivir gente ahí, pero los humanos lo pueden transformar para que entonces los humanos puedan vivir en él. Ese es el concepto. Terraformación. Ese
donde pueden vivir humanos. Sí. Ok. Muy bonita forma de ilustrarlo. Para eso tendríamos que preguntarnos, bueno, ok, si la terraformación es darle forma de tierra a un planeta, primero tendríamos que preguntarnos cómo es la Tierra. Porque le queremos dar esa forma a ese otro planeta. Para esto debemos recordar que en la primaria, creo que todavía les enseñan a los niños, en mis tiempos sí se hacía, yo estoy hablando con mi abuelita, en mis tiempos, se nos enseñaban los que eran los planetas del sistema solar. Y cuando yo estudié la primaria eran 9 planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y todos ellos se diferenciaban en el tamaño, por ejemplo. Todos tenían una misma forma. ¿Cuál era la forma? Esférica. O esferoide. Actualmente nos dicen que la Tierra no es esférica. Y no porque anden por ahí diciendo que es plana. No, eso no. Esos tienen la cabeza plana, más bien. No, la Tierra, dicen los geógrafos, que la Tierra no es esférica. ¿Y entonces cómo es? Dicen que es geoide. Ah, caray. O sea, la Tierra es parecida a la Tierra, no es igual a la Tierra. Entonces la Tierra tiene problemas de personalidad. Necesitamos ahí un psicólogo. ¿Quién era el de psicología? La psicóloga. La Tierra tiene un problema psicológico, no sabe cómo es. No, así creo que los geógrafos a veces les falla el idioma, ¿sí? Porque no se puede definir algo con base en sí mismo. Lo que sí podemos decir es que la Tierra es esferoide, similar a una esfera. No es una esfera perfecta, es una esfera un poco deformada, es una esfera que rota sobre su propio eje, un eje que va de polo a polo, y un eje lineal que va de polo a polo, y en alrededor de ese eje la Tierra está rotando. Y dado que la Tierra, aunque parezca sólida, no lo es tanto, ahora sabemos que no lo es tanto la Tierra, la velocidad con la que rota hace que se deforme. Es como si ustedes toman una pasta de, no sé, de harina, le ponen agua, hacen una pasta para cocinar algo, y imaginemos una pizza. ¿Han visto cómo hacen las pizzas? Esas sí son planas, si no, no sería pizza. Pero ¿cómo se hace la pizza? Se toma harina, se le pone agua, se amasa e inicialmente se hace una bola. No importa que esté pixelada la imagen, ¿sí? No tan pixelada. No tan pixelada. Se hace una bola y el buen pizzero empieza a rotar la masa de pizza. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con la masa cuando se empieza a rotar? Se ensancha en el ecuador y se aplasta en los polos. Bueno, a la Tierra le pasa lo mismo, esperemos no llegar a vivir en una pizza, y entonces sí tendrán razón los terraplanistas, la Tierra será plana como pizza, ¿sí? Pero por lo pronto, la Tierra es esferoide, es una esfera achatada en los polos y elongada en el ecuador. Entonces, digamos que es esférica en términos generales. Realmente es poca la diferencia entre la longitud de polo a polo y lo que sería el diámetro ecuatorial en la Tierra. El hecho es que es esférica. Los demás planetas, los 9 que yo conocía en la primaria, también son esféricos o esferoides. Dado que varía su composición material, unos son más sólidos, como la Tierra, otros son menos sólidos, son más bien gaseosos, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son principalmente gas, y ese gas está rotando, y debido a esa rotación del gas, por ejemplo, Júpiter es muy oblongo, es el menos esférico de los planetas en el sistema solar. Ya no menciono a Plutón porque a partir de 1999 a Plutón se le desclasificó como planeta, ¿sí? Porque es muy pequeñito, y resulta que le encontraron otro cuerpo también esférico orbitando no exactamente alrededor de Plutón. Dado que las masas de ambos cuerpos, Plutón y su acompañante, son muy parecidas,
resulta que el acompañante no orbita alrededor de Plutón, sino que ambos, como si fuera una mancuerna o una clava, al moverse en el espacio, ambos orbitan alrededor de un centro de gravedad común. Algunos afirman que sería entonces una especie de planeta doble, un sistema planetario doble, no un solo planeta, y además es muy pequeñito Plutón. Si es esférico, pero su masa es muy pequeña, y va acompañado con otro cuerpo, y fue por eso que los astrónomos se pusieron de acuerdo en 1999 y contra la voluntad de los niños desclasificaron a Plutón como planeta. Entonces actualmente los niños tienen menos problema para recordar cuáles son los planetas del sistema solar porque son nada más 8. Bien, el hecho es que entonces la Tierra es esférica. ¿Qué otra característica tiene la Tierra? A diferencia de los otros 7 planetas del sistema solar. Hay agua líquida. Hay agua líquida. El Mercurio, que también es esférico y es mucho más grande que Plutón, por eso sigue siendo planeta, es más bien muy parecido a la Tierra, es bastante sólido, más bien rocoso, pero no hay agua líquida. En Marte no se ha ratificado que haya agua líquida. En Venus tampoco. Probablemente haya agua en Júpiter y en Saturno, pero no se ha identificado como agua líquida. Entonces la Tierra tiene agua líquida. Por eso en esta imagen, por ahí si tenemos aquí tengo yo un apuntador para que veamos esta imagen pixeleada. Aquí tengo un apuntador porque sea el agua. Entonces esta es la Tierra. Ahí está. Redonda. Y aquí, de hecho, la costa del Golfo de México, la península de Florida, y ahí está el Golfo de México, donde está el agua líquida. Del otro lado de México, en el Pacífico, hay agua líquida. Esta imagen en realidad es una imagen en la que ustedes la pueden encontrar como la Tierra sin agua. Búsquenla en dominios de la NASA, en internet, como la Tierra sin agua. Y es una imagen de la Tierra donde se ven los fondos oceánicos, o sea, sin agua. Entonces la Tierra es como una roca, parece una roca, ¿bien? Es bastante sólida. Afortunadamente, si no fuera sólida el agua así, sigo hasta abajo. Eso me pasaría en Saturno o en Júpiter, si el agua así, ¡fum!, me voy hasta abajo. ¿Bien? Ok. Entonces hay agua líquida. También hay agua en estado de vapor y hay agua sólida. Hay agua en los 3 estados físicos de agregación. ¿Qué más hay en la Tierra? Ya mencionamos agua en estado de vapor. Además de vapor, hay gases que forman una atmósfera alrededor de la Tierra. Bien. Se le está bajando a la pila mi apuntador. ¿Tienes por ahí un apuntador? Entonces, yo que ahí está. Sí, está mucho mejor el tuyo. Entonces, esto es en esta imagen, que también la encuentran, si ustedes buscan NASA Atmosphere o atmósfera, van a encontrar muchas imágenes, muchas fotografías que muestran desde diferentes posiciones una pequeña capa azulita que circunda a la Tierra. Esa capa no tiene más de 100 kilómetros de espesor. Alguien dirá, son muchos 100 kilómetros. La Tierra es redonda, pero ¿qué tan grande es? Hace 2200 años la midió un griego, por cierto, viviendo en Egipto, trabajando en Egipto, no hay problema. Fue la fuerza de gravedad que también influye ahí. ¿Sí? La circunferencia terrestre la midió Eratóstenes hace 2200 años en Egipto y la midió con una precisión muy alta, ¿sí? Usando sombras, varas. Midió la circunferencia de la Tierra en 40.000 kilómetros de diámetro. 40.000 kilómetros de aquí y hasta acá. 40.000 kilómetros.
¿Cuál sería entonces el radio terrestre? Del centro a la orilla, a la corteza terrestre. ¿Cuál es la distancia? Saquen sus calculadoras. Son 6.000 kilómetros. ¿Cómo sé que son 6.000 kilómetros? Aproximadamente, 6.000 y algo. Si son 40.000 kilómetros el diámetro, ¿sí? ¿Cómo calculo diámetro, la circunferencia? Perdón, la circunferencia es de 40.000 kilómetros. ¿El diámetro cuánto mide? 40.000 entre pi. Entre 3.1415, 92, 64, etcétera, etcétera. 3.1416. Eso me da 12.000 kilómetros. 40.000 entre 3 son 12 y algo. 12.000 y algo. Entonces, son 12.000 kilómetros de diámetro. El radio son solamente 6.000 kilómetros. 6.000 y algo. ¿Cuántos son 100 kilómetros comparados con 6.000? Como el 0.6%, aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente. Entonces, el espesor, estos píxeles, estas dos filas de píxeles que se ven aquí arriba, ¿sí? Son el espesor de la atmósfera o esa capa de gases en la Tierra. Solamente 100 kilómetros de espesor contra 6.000 kilómetros de diámetro de la Tierra. Sin embargo, esta capa de gases es, junto con el agua, la responsable de que pueda haber vida en la Tierra y que esa vida haya dado 4.500 millones de años después de la formación de esa bola de rocas alrededor del Sol, la formación de vida, la evolución de esta misma, para que 4.500 millones de años después haya una especie de bichos caminando en dos patas sobre la Tierra, llamándose a sí mismos humanos y preguntándose qué es terraformación. Bien. Pero hay otro factor que también, otra propiedad o característica de la Tierra que ahora sabemos es indispensable para que haya esa vida en general y vida humana en la Tierra. No solamente se requiere que sea un planeta rocoso, al menos en la superficie, que tenga agua líquida y que haya una atmósfera con gases, sino que haya, esta fotografía también la tomé de la NASA, es una fotografía desde el espacio, donde se observa la aurora, en este caso la aurora boreal, se vería aquí arriba. También se ha observado la aurora austral. Lo interesante de las dos auroras es que son luces que se forman en el cielo, en estas regiones del espacio, debido a la interacción de las partículas que vienen del Sol, la interacción con algo que está alrededor de la Tierra. ¿Qué es ese algo que está alrededor de la Tierra? Que no son los gases, no son los gases de la atmósfera. El campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Suponemos, porque no estamos completamente seguros de que esa sea la causa de que haya un campo magnético en la Tierra. ¿Cómo sabemos que hay un campo magnético en la Tierra? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de que hay agua líquida en la Tierra, ¿cuál es? Pues que ahorita que están de vacaciones de Semana Santa los niños y la semana adicional, muchos se fueron a Acapulco, otros se fueron a Veracruz, otros se fueron a Cancún, dependiendo del presupuesto. Otros nos quedamos aquí porque tenemos clases. Y entonces hacemos berrinche porque no estamos ni en Cancún, ni en Veracruz, ni en Acapulco. Es la evidencia de que hay agua líquida. ¿Cuál es la evidencia de que hay una atmósfera? Pues de que estamos aquí. Si no hubiera atmósfera, no estaría usted aquí, así como le dijeron al general Taylor cuando tomó Churubusco. Eso dicen que le dijo el general Anaya: si hubiera parque, no estaría usted aquí. Estaría jugando en los columpios. Ah, no, es otro tipo de parque. Perdón. ¿Cuál es la evidencia de que hay un campo magnético en la Tierra? ¿Es cierto o es puro cuento? La brújula. La existencia de las brújulas demuestra que hay magnetismo alrededor de la Tierra
Y ese magnetismo funciona de modo que hace que la Tierra sea como un gran imán, con un polo norte y un polo sur, que no tienen que ver estrictamente con las cuestiones geográficas, simplemente sucede que hay un polo magnético norte y un polo magnético sur. La pregunta que todavía a la fecha se hacen los geofísicos es ¿cuál es la causa del campo magnético en la Tierra? Las evidencias geofísicas de la composición de la Tierra han sugerido que la Tierra no es una roca sólida. Como planeta, no es completamente sólido. Si bien la superficie es muy sólida, tan sólida que por eso hay rocas, y si nos cae una de ellas encima, verificamos la dureza, la solidez de las rocas. Igual que no nos caiga encima, más si nos caemos nosotros encima de la Tierra, un tropezón, y sentimos la dureza del piso, del suelo en la Tierra. ¿Bien? La actividad sísmica, la actividad tectónica, ha permitido deducir, junto con la actividad volcánica, que debajo de la superficie sólida de la Tierra hay material no tan sólido. La lava, que es la que sale del volcán, cuando está dentro del volcán no se llama lava, se llama magma, es roca fundida, roca en estado semilíquido. Y conforme se ha penetrado la corteza terrestre, las perforaciones más profundas que se han hecho, que son de algunos pocos decenas de kilómetros, fíjense, 6.000 kilómetros de aquí hasta acá, ¿y cuánto hemos penetrado? Unas cuantas decenas de kilómetros. Varias decenas, tal vez algunos cientos de kilómetros hemos penetrado la corteza terrestre. No es muy profundo, pero sí se ha podido verificar que conforme se penetra la Tierra, se aumenta la temperatura. Eso quizá es lo que provoca que el interior de la Tierra esté fundido, sea no sólido, sino semilíquido. Y la otra, también hemos podido saber de qué está hecha la Tierra, de qué materia, de qué elementos químicos, metales. Principalmente hierro y níquel. Sí, cuando se dan un tropezón y se dan con el suelo, con la Tierra, no se dan con cualquier roca, se dan un fierrazo. Sí, el principal componente de la corteza terrestre es hierro, en compuestos químicos diferentes. ¿Sí? Más adentro de la Tierra es mayor la abundancia de hierro, y ese hierro pues está muy caliente, está tan caliente que debe estar fundido. Nadie lo ha visto, es una deducción debido a inferencia, es deducción e inferencia. Suponemos, con base en la evidencia, que el interior de la Tierra está formado por principalmente hierro semilíquido, hierro fundido, que está moviéndose. Y Michael Faraday, en el siglo XIX, confirmó que cuando cosas que tienen carga eléctrica se mueven, y el hierro es un metal y tiene carga eléctrica, cuando se mueven las cargas eléctricas generan campos magnéticos. Así como cuando pasamos una corriente eléctrica por un alambre de cobre, se genera alrededor de él un campo magnético. El movimiento es hipótesis. Suponemos que el hecho de que el núcleo terrestre esté girando debe estar generando un campo magnético. Ahora, el campo magnético no es muy fuerte, es bastante débil. Si fuera muy fuerte, cualquier cosa metálica, cualquier material de hierro que cayera a la Tierra, se quedaría pegado, no lo podríamos levantar. Porque la Tierra es un imán, pero muy débil. ¿Qué tan débil? 50 microteslas. ¿Pero qué es un Tesla? A mí me dijeron lo mismo, 50 microteslas, como si me dijeran cualquier cosa, no entiendo. Un Tesla es un Weber por metro cuadrado. Ya entendieron que tampoco entienden qué carambas es un Weber por metro cuadrado. O sea, es algo que tiene que ver con la superficie, porque es por metro cuadrado. ¿Qué es un Weber? Un Weber es un volt multiplicado por un segundo. Ah, ya se parece a algo. Tiene que ver con potencia eléctrica.
Finalmente, el magnetismo es uno de los dos componentes del fenómeno de los fenómenos electromagnéticos. Las corrientes eléctricas impulsadas por voltaje, por volts, generan corriente eléctrica, pero también generan campo magnético. Y el campo magnético sería entonces el volt multiplicado por el tiempo que ese volt está corriendo. Un volt que funciona durante un segundo es un Weber. Si ese volt durante un segundo en un metro cuadrado está ahí, entonces es un Tesla. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan grande es el campo? Y las unidades de Tesla, el campo magnético es un concepto más bien como de densidad, porque estamos hablando de una corriente eléctrica durante un tiempo en una superficie, es densidad, es concentración. ¿Sí? Entonces eso para que entendamos un poco más de qué estamos hablando y por qué son tan importantes los campos magnéticos aunque sean tan pequeñitos en unidades de Tesla, 50 microteslas. ¿Sí? Es suficientemente fuerte para mover una aguja de una brújula, pero qué bueno que no mueve las sillas o los edificios, ¿no? Sí mueve las brújulas, pero no los edificios, de las estructuras metálicas de hierro o de acero de los edificios. Entonces, sin embargo, ese pequeño campo magnético de 50 microteslas que está alrededor de la Tierra hace que cuando lleguen las partículas de gran energía del Sol interactúan con ese campo magnético y son deflectadas, alejadas, es una especie como de coraza que nos protege de las partículas de alta energía del Sol. El Sol emite luz visible, luz blanca, por eso vemos luz blanca, pero también emite otros colores de luz que no vemos, energía electromagnética, como la luz ultravioleta, que también llega en una buena cantidad a la superficie de la Tierra. Una buena parte se queda atrapada en la cubierta de ozono que estábamos destruyendo, ya no la estábamos destruyendo, ya se está regenerando afortunadamente. Emite infrarrojo, el cual no llega a la Tierra. El infrarrojo es calor. El infrarrojo que emite el Sol no llega a la Tierra. Se queda en la atmósfera. Se queda en esta capa delgadita de 100 kilómetros. Ahí se queda. Emite rayos X. Pero no se preocupen, no pasa a través de ustedes y vas a ver su esqueleto, no. Los rayos X se quedan atrapados también en esa capa de 100 kilómetros de la atmósfera, no pasan. Y hay otras partículas más energéticas, electromagnéticas, que vienen del Sol, que no llegan a la Tierra porque son desviadas por el campo magnético. Si llegaran, estaríamos literalmente fritos por radiación de alta energía. Entonces, si hay vida en la superficie de la Tierra, se debe al agua líquida, a la atmósfera gaseosa y al campo magnético terrestre. Esa es la Tierra, esa es la forma de la Tierra después de 4.500 millones de años de existencia de la Tierra. ¿Qué le digo? Sí, ¿no? No, que las teclas, ¿no? Bueno, no importa. Si quieres, yo le doy mejor. A ver, dale tú. Pero allá. Ok. Bien. Bien. Bueno, entonces, no tanto. Vamos a ver el último píxel. Redúcelo un poquito más. Por ahí está bien, ahí está bien. Bien, entonces, la atmósfera de la Tierra, ¿cómo es? Tiene, después de 4.500 millones de años de edad de la Tierra, la atmósfera tiene oxígeno molecular, O2, gaseoso. Tiene agua, tiene un poco de dióxido de carbono, tiene metano, tiene óxidos de nitrógeno, tiene ozono y faltó aquí, no está marcado, el nitrógeno. El 70% de la atmósfera es nitrógeno. El 20% es oxígeno. ¿Pues al revés? ¿Cómo está al revés? Bueno. Casi 80 nitrógeno. Sí, 80 nitrógeno, entonces al revés. Sí. Entre 70 y 80% es nitrógeno, un 20% de oxígeno y el otro 1% son todos estos gases que están aquí. Esto es como la midió una sonda que se envió a Marte, la Mars Express,
que llevaba un detector, un espectrómetro para detectar gases en Marte, se probó apuntándola a la Tierra y que analizando la composición de la atmósfera terrestre. Se vio que sí coincidía con los datos conocidos, entonces sí funciona. Qué bueno, porque imagínense, ya vas de camino para allá, no se puede arreglar en la siguiente estación de servicio. Bien. ¿Qué había en esta imagen? Está pixeleada y verde, pues entonces menos se ve. Acá está en la lápiz. Aquí se ve. Ah, ya me acordé. Ah, sí. Esta es una imagen, también la tomé de la NASA, esta de aquí. Es una playa, en la noche. Y lo que se ve aquí, la playa se ve azul. Se ve luz azul que sale de la orilla del agua en la playa. ¿Por qué? Microorganismos, algas que hacen, normalmente viven fotosintetizando, usan la luz del sol, la luz blanca, el dióxido de carbono de la atmósfera para poder sintetizar sus azúcares y llevar a cabo su metabolismo biológico, y que también generan luz en un fenómeno llamado bioluminiscencia. Bien, bueno, es la evidencia de que hay vida vegetal en la Tierra, organismos que fotosintetizan. La atmósfera terrestre, después de 4.500 millones de años de existencia, es abundante en oxígeno. Ahora sabemos por evidencias geológicas, si estudiamos las rocas más antiguas en la Tierra, las rocas no están oxidadas, están reducidas. Quiere decir que la atmósfera primaria era reductora. No había oxígeno libre, o no en la concentración que actualmente hay. Sí, cuestión de los alambres. Ahora lo vemos azul. Es más, ahí está la bioluminiscencia azul, antes se veía verde. ¿Sí? Bueno. Y ese puntito que se ve ahí es Venus. Y es una fotografía nocturna. Esto de aquí es la Vía Láctea. ¿Sí? Bien. Y esta concentración de gases y esta composición de gases, gracias a la fotosíntesis que ha producido el oxígeno libre en la atmósfera, es que hay seres vivos que son capaces de viajar al espacio. Bueno, ahí no, ese no era viajando en un carro al espacio, ese era un dummy, un maniquí con un traje espacial, para, como tenían que hacer, pusieron en el satélite que enviaba una sonda que enviaban al espacio, y se le hizo fácil vestir al maniquí con el traje espacial, ponerlo en el carro de Elon Musk y mandarlo a la órbita. Pensaban que iba a quedar en órbita de Marte, pero no va a quedar en órbita solar. No, solar. Va a quedar en órbita solar. Alrededor, más o menos en una órbita que va a ser elíptica, y va a estar más o menos en el ámbito de los asteroides. Por ahí va a estar el Tesla de... Por si quieren. Se llama Tesla, por si el modelo del auto es un Tesla. Ese no es de 50 es como de $50,000, no más, yo creo que más. Bien, ok. Entonces, gracias a esto es que hay esta forma de vida en la Tierra. Bien, la siguiente. Veamos Venus, esa estrellita que podemos ver. Actualmente la podemos ver como estrella poco después de la noche, del atardecer. Poco después de la noche se alcanza a ver Venus hacia el poniente. Bueno, Venus es muy parecido a la Tierra. La Tierra es esférica o esferoide, un diámetro de aproximadamente 40.000 kilómetros y una masa de 5.9 por 10 a la 24 kilogramos. Mucha materia. ¿Sí? 5.9 por 10 a la 24 kilogramos. Son muchos kilogramos. Más que los míos. Eso es evidente. Venus mide casi lo mismo que la Tierra. Su diámetro es muy parecido y la masa es muy parecida. 4.6 por 10 a la 24 kilogramos. Están en el mismo orden de magnitud, unos pocos 10 a la 24 kilogramos menos. 5.9 la Tierra, 4.6 Venus. Mucho tiempo se le llamó el planeta hermano de la Tierra. Y los antiguos astrónomos, que ya supieron del siglo XX, que ya sabían que Venus no era una estrella, sino un planeta, suponían que era muy parecido a la Tierra. El primero en observar a Venus con telescopio fue Galileo, en 1609,
y observó a Venus. No observó ninguna característica, vio un disco blanco. Lo quiso ver otro día y ya no vio un disco blanco, vio nada más una parte del disco blanco. Luego vio menos de Venus, blanco y una parte oscura. O sea, descubrió que Venus, visto desde la Tierra, presenta fases como la Luna. Fue de ahí que pudo sugerir que Copérnico tendría razón. La Tierra no era el centro del universo, sino que estaría orbitando igual que Venus y los demás planetas alrededor del Sol. Es la única explicación de por qué desde la Tierra, visto Venus por un telescopio, presenta fases como la Luna. Bueno, ¿por qué no vio ninguna característica en la superficie de Venus con el telescopio? Visto con otros telescopios más potentes desde entonces a la fecha, lo único que puede ver uno de Venus son nubes. Ah, entonces, ¿cómo es Venus? Un planeta esférico, rocoso, con una atmósfera que también tiene gases. ¿Será como la Tierra? ¿Tendrá forma de Tierra? Los estudios que se hicieron en la segunda mitad del siglo pasado, suena hace mucho tiempo, ¿bien? No es tanto tiempo, más o menos cuando nací, se mostraron que la atmósfera es principalmente dióxido de carbono. 95%, entre 95 y 96% dióxido de carbono. Pero es 90 veces más densa que la de la Tierra. La presión es 90 veces más grande que la de la Tierra. La presión atmosférica en la Tierra se mide en pascales, la presión atmosférica en la Tierra es de 101 kilopascales. La atmósfera en Marte es de aproximadamente 60 millones de pascales. En Venus, digo en Venus, sí, en Venus, no en Marte, en Venus. O sea, es 90 veces más densa la atmósfera. Es tan densa y por lo tanto la presión que ejerce sobre los cuerpos es tan grande que es como estar a 900 metros bajo el mar. No sé si alguno de ustedes ha buceado, al menos ha hecho bucitos. Bueno, si se meten a una alberca, si se han metido a albercas, y han hecho bucitos en la alberca, 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, y uno ya siente que el agua a uno lo aplasta, ¿no? Lo comprime. Si han podido snorkelear, se han dado cuenta que cuando simplemente bajan la cabeza 30 centímetros, ya cuesta trabajo respirar, o sea, meter aire y hacer presión para que los pulmones se expandan. Una columna de 10 metros de agua de mar equivale a toda la atmósfera, a los 100 kilómetros de atmósfera terrestre. O sea, es una presión de una atmósfera. 10 metros de columna de agua de mar. Digo de agua de mar y no agua de alberca porque el agua de mar tiene sal, tiene muchas sales, es agua salada. El agua de la alberca tiene mugre, tiene cloro y otras cosas, pero es agua dulce, entre comillas, ¿sí? Y la presión del agua dulce es menor que la del agua salada. Es más pesada, es más densa la del agua salada y hace mayor presión debido a los solutos, como las sales. Por eso, entonces, el número es importante. 10 metros es una atmósfera. Si son 90 atmósferas, por eso les digo, son 900 metros. Los cachalotes, que son los mamíferos que bucean más profundo, bajan hasta 600 metros. No pueden bajar más. O sea, 60 atmósferas aguanta un cachalote. Los humanos que han buceado en buceo libre de apnea para abajo, ¿sí? Lo más que han bajado han sido 120 metros y casi se mueren. Hay competencias, se llama en buceo libre. ¿Bien? O sea, lo más que resisten son 10 atmósferas. Un cuerpo humano presionado a más de 10 atmósferas colapsa. Imaginen 90 atmósferas. O sea, se fiambre. Bien. Y debido a la presión y a la concentración de dióxido de carbono, el dióxido de carbono absorbe el infrarrojo, llega la luz del sol a Venus, atraviesa las nubes, llega la luz blanca a la superficie de Venus. Cuando la luz blanca igual que en la Tierra toca el suelo, ¿qué pasa con el suelo? Se calienta. Al calentarse entonces se emite infrarrojo, calor.
Por eso uno toca el suelo cuando está soleado y se siente caliente. Y es más, no necesita uno tocarlo, acercar la mano al suelo caliente, siente la radiación, la luz infrarroja, no la vemos, la sentimos. Bueno. Venus se calienta con la luz blanca y emite el infrarrojo, pero se queda atrapado por el dióxido de carbono en la atmósfera. 95% de una atmósfera 90 veces más densa, dióxido de carbono. Es tanto que el infrarrojo se queda atrapado, el calor se queda atrapado. Ya hace que la temperatura de Venus sea de 464 grados Celsius. 464 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura del horno en el que preparan la pizza? Un horno casero. 250, no llega a 300 grados. Más caliente que un horno doméstico. Así está Venus. Venus es un horno. Y además, no es un horno, más bien me parece una olla express. O sea, caliente y a alta presión. ¿Bien? ¿Hay campo magnético? No lo hay. Se ha detectado un campo magnético, sí, ya se han enviado naves espaciales a estudiar Venus y han detectado un pequeño campo magnético, 100.000 veces más débil que el de la Tierra. Entonces, al menos no hay un campo magnético que proteja a Venus de las partículas de alta energía del Sol. Entonces, además de que le llega la luz blanca, se calienta y se convierte en un horno, las partículas de alta energía pueden penetrar fácilmente. Porque no hay una cubierta magnética que lo proteja. Es demasiado débil. ¿Sí? Siguiente. El siguiente planeta más cercano a la Tierra es Marte. Marte. Marte, ¿cómo es? También es esférico. Diría, Marte ya lo hicimos. Podemos pensar en Marte. La forma de Marte es esférica, es un planeta también rocoso como la Tierra, pero es mucho más pequeño. La tercera parte de la Tierra. Y además parece que es poco denso. La masa de Marte es la sexta parte de la masa, no, la quinta parte de la masa de la Tierra. Exageré, la quinta parte. Quiere decir que la fuerza de gravedad es menor. ¿Vieron la película de Rescate en Marte? Fue una parte de que les falló en la película. Es difícil hacer esas escenas. Pero se ve a Matt Damon caminando como si estuviera en la Tierra. En realidad estaría caminando muy parecido a como caminaban los astronautas en la Luna. Quizá brincando un poco menos porque la masa de Marte es más grande que la de la Luna, la fuerza de gravedad de Marte es más grande que en la Luna. Pero no es la de la Tierra. Eso sí, podría levantar las cosas que llevaba para poder reforzar su estación, su base marciana, más fácilmente. Cosa que si algo que pesaba 100 kilos en la Tierra, en Marte estaría pesando como 20 kilos más o menos. La quinta parte. Entonces, ahí sí, échenme lo que quieran. Entonces, pecata minuta, no hay problema. Podemos manejar, ya hemos estado en la Luna, bueno, yo no, pero ellos sí, los dos se ven en la Luna. Los humanos han estado en la Luna, podríamos estar en Marte. ¿Hay atmósfera en Marte? Sí. Composición química parecida a la de Venus, en cuanto a que el 90% es dióxido de carbono. Pero la atmósfera de Marte es el 1% de la atmósfera de la Tierra en densidad, en concentración. La presión atmosférica es menos de la 10ª parte de la atmósfera de la Tierra. Estaríamos hablando de, si la atmósfera de la Tierra, la presión es de 101 kilopascales, estaríamos hablando que la atmósfera de la Tierra sería 1 kilopascal, la atmósfera de Marte sería de 1 kilopascal. En realidad es de menos de 1 kilopascal. Es demasiado poco densa y además no hay oxígeno libre, no hay que respirar. Por eso Matt Damon iba con su traje de astronauta. ¿Sí? Si no, si se le rompe después que se le perforaba el traje, dejen ustedes el hoyo, la asfixiada. ¿Sí? Pudo, afortunadamente le parece que la hipótesis era que el fierro que le clavó tapó el hoyito y entonces pudo conservar el aire o oxígeno que respiraba en el traje y pudo regresar a la estación espacial, a la estación marciana, y parchar el traje y parchar su panza. Bien, entonces,
La temperatura está más lejos que la Tierra, del Sol, debe estar más frío. Pero además la atmósfera es menos gruesa, del 1%, dijimos, menos del 1%. Quiere decir que entonces llega la luz del Sol, la blanca, calienta a Marte y el calor se escapa, porque la capita alrededor es muy delgada. No es una cobija, es una, ni a sábana llega. Una gasita lo que tiene de atmósfera Marte. La temperatura promedio es como de menos 40 grados Celsius. En Venus se achicharran, se hornean a presión. En Marte se congelan y además al vacío. ¿Sí? Se liofilizan. ¿Cómo quieres morir? ¿Horneado o liofilizado? Entonces hay para escoger. La atmósfera, les digo, la composición es 90% dióxido de carbono, muy delgada, etc. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Podemos transformar la superficie de algún planeta? Vemos en la siguiente imagen. Vas para atrás. Hay hipótesis que sugieren que Venus se podría terraformar, le podría dársele forma de tierra. De hecho, ahora sabemos que hace el sistema solar tiene como 5.000 millones de años de haberse formado. Los planetas como 4.500 millones, los planetas tardaron 500 millones de años en formarse. Hace unos 3.000 millones de años, 2.500, 3.000 millones de años, hay evidencia que sugiere que Venus fue muy parecido a la Tierra. Esto no es una fotografía, la encuentran en la NASA también, pero es una pintura, es un modelo de cómo se supone que fue Venus hace 2.000 a 2.500 millones de años. Tuvo océanos. ¿Qué pasó con esos océanos? De alguna manera se secaron, el agua se evaporó y está en la atmósfera. Parece que por fenómenos geológicos, geofísicos, el dióxido de carbono se fue concentrando, fue aumentando la temperatura en Venus y eso provocó que el agua se evaporara. El agua en Venus está atrapada en la atmósfera, junto con el dióxido de carbono y ácido sulfúrico formando y sulfatos formando ácido sulfúrico, ácido carbónico y ácido sulfúrico. O sea, fue agua, ya no es agua. Hay muy poca agua, hay trazas de agua en la atmósfera de Venus. ¿Qué tendríamos que hacer para transformar otra vez a Venus en un planeta parecido a la Tierra? Tendríamos que disminuir la presión de la atmósfera 90 veces. Tendríamos que enfriarlo. Quizá al disminuir la presión de la atmósfera podría provocarse una emisión mayor de calor al espacio y eso provocaría una disminución de la temperatura. Bien. Es decir, aquí se trata de disminuir valores, disminuir presión, disminuir temperatura y habría que sacar el agua químicamente, el oxígeno y el hidrógeno del agua que están mezclados con carbono y azufre en la atmósfera, hay que regresarlos, hay que reducir a esos ácidos para volver a formar el agua. Es un problema de química a nivel planetario. Se aceptan ideas. Bueno, este es el caso de Venus. ¿Qué pasaría con Marte? De hecho, la imagen del cartel con el que difundimos. Esa imagen es una imagen imaginaria, no es una fotografía, también de la NASA. Es Marte actualmente y Marte como se supone que fue también hace unos 3.000 millones de años. Marte también tuvo agua líquida. Pero Marte, a pesar de estar más lejos de la Tierra, más lejos del Sol que la Tierra, quizá debido a que era más pequeño, hubo dos efectos, dos fenómenos que provocaron que Marte haya pasado de esto a esto. Número uno, el hecho de que fuera más pequeño hizo que probablemente su núcleo, su interior caliente haya emitido ese calor al exterior y ya se haya enfriado más rápidamente que la Tierra. Al haberse enfriado, su núcleo de hierro quizá dejó de moverse con la suficiente dinámica para generar un campo magnético suficiente como el de la Tierra. En Marte, no lo mencioné,
intencionalmente, porque lo iba a mencionar ahorita, hay un campo magnético fósil. ¿Cómo sabemos que es fósil? Porque el campo magnético en Venus, mencioné que es muy débil, el campo magnético en Venus se produce por la interacción de las partículas del Sol con los gases de la atmósfera de Venus. La interacción de partículas de alta energía genera corrientes eléctricas y las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Esa es la causa del campo magnético alrededor de Venus. Alrededor de Marte hay un poco de campo magnético producido por la interacción de partículas de alta energía del Sol con los pocos gases de la atmósfera de Venus, pero se han detectado como manchones de campo magnético en la corteza de Marte. El interior de Marte parece que está rígido, o no tan líquido, no tan dinámico como el de la Tierra, por lo tanto no hay posibilidad de que se genere por el dínamo un campo magnético, digamos, fuerte. Quedan reminiscencias en algunos puntos de la corteza marciana y un poco de fuerza magnética, de densidad magnética en la atmósfera causada por interacción con partículas solares. El hecho es que tampoco hay una coraza magnética que proteja a Marte de la radiación solar. Eso quizá llegó a provocar, junto con el enfriamiento del interior de Marte, que el viento solar, estas partículas que vienen del Sol, hayan barrido la atmósfera de Marte, la atmósfera primaria de Marte, y al haber barrido la atmósfera le quitaban la cobija, así, le arrebataban la cobija y Marte se enfrió más rápido. Además, por ser más pequeño, su fuerza de gravedad es menor. Y los gases se mueven. Los gases más pequeños, los gases de partículas más pequeñas, los gases diatómicos, como el hidrógeno, ¿sí? Los gases pequeños, el agua también es muy pequeña, se mueven, y si su velocidad o energía cinética es mayor que la velocidad de escape gravitacional, adiós gases. Entonces puedo haber perdido la atmósfera por débil fuerza de gravedad, por enfriamiento y por viento solar. O sea, por donde fuera le pegaron a Marte. ¿Sí? Lo vieron chiquito y todos fueron contra él. ¿Podemos terraformar a Marte? Fue el primer planeta que algunos científicos como Carl Sagan sugirieron que se podía terraformar. Está muy frío, hay que calentarlo. ¿Cómo lo calentamos? Con efecto de aumentar el infrarrojo. ¿Sí? ¿Cómo oscurezcámoslo? Porque es muy clara la superficie de Marte. Refleja mucha luz blanca. Necesitamos que absorba más luz blanca para que se caliente. Sagan y otros sugirieron, pues pongamos plantas. Plantas que puedan vivir con poca agua y a baja temperatura. Líquenes, por ejemplo. ¿Sí? Mandemos líquenes a Marte. Robots que siembren líquenes en Marte, que se oscurezca la superficie, entonces va a atrapar más luz blanca, va a emitir más infrarrojo y quizá con el poco dióxido de carbono pueda atrapar ese infrarrojo. Necesitaremos aumentar la densidad de la atmósfera. Parece que aparte del dióxido de carbono, cuando baja la temperatura se solidifica y forma parte de los casquetes polares de Marte. El principal componente de los casquetes polares de Marte no es agua sólida, no es hielo de agua, es dióxido de carbono, es hielo seco, dióxido de carbono sólido. Cuando aumenta la temperatura en los veranos en Marte, ese dióxido de carbono se sublima, no se derrite, se sublima, se transforma a gas y se queda en la atmósfera. Viene el invierno, se vuelve a solidificar. Y ese es el ciclo atmosférico del dióxido de carbono en Marte. Se ha encontrado un poco de agua. Hace 15 años se envió una nave robótica, no móvil, al polo norte marciano. Fue un proyecto de la Universidad de Arizona. Se llamaba Phoenix, la capital de Arizona. Ya se llamaba la nave robótica. Y llevaba un brazo robótico con el cual pudo rascar la superficie del polo norte marciano. Y debajo de la Tierra encontró hielo de agua. Entonces sí hay agua en Marte, pero no es agua líquida. Probablemente, y eso es lo que se está estudiando ahorita, y por eso se va a enviar una nueva sonda dentro de estos pocos meses a Marte para rascar un poco más abajo qué hay en la superficie marciana.
¿Dónde está el agua? La poca agua que queda, porque mucha agua se va a haber escapado junto con la atmósfera, debido a la débil fuerza de gravedad, al viento solar y a la pérdida del campo magnético. Entonces necesitamos generar también un nuevo campo magnético en Marte, para evitar que la atmósfera que formamos se nos vaya sea barrida por el viento solar. ¿Sí? Se aceptan ideas. Siguiente, por favor. ¿Es posible modificar planetas? Sí, ya lo hemos hecho con la Tierra. Desde la invención de la máquina de vapor por Watt y el inicio de la revolución industrial, por alrededor de entre 150 y 200 años, hemos estado transformando la atmósfera terrestre. Y la hemos transformado de tal modo que en los últimos 120 años ha aumentado la temperatura promedio de la Tierra a 1 grado Celsius. Pero no lo hicimos pensado, fue a lo burro, fue sin darse cuenta. Pero sí hemos terraformado a la Tierra, desterraformado a la Tierra. ¿Sí? La estamos transformando, sería una venusformación de la Tierra, porque la estamos calentando. Estamos aumentando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, como en Venus. Bien. Bueno, ¿y cuánto nos costaría ir a Venus o a Marte para terraformarlos? Bueno, actualmente está en construcción en los Estados Unidos el Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS, a un costo de... Este proyecto se inició en 2011, ya en la administración de Barack Obama. En 2011 inició, llevan 7 años trabajando en el proyecto, van para 8, y se tiene estimado a 2025 un costo de alrededor de $18 mil millones para probablemente 2 lanzamientos. ¿Y qué capacidad tiene este sistema de lanzamiento espacial? Puede lanzar hasta 7 astronautas. No pidan más. Hay fila en la taquilla de los boletos. Puede enviar también quizá carga útil, no humana. Se puede usar como un cohete de carga para enviar materiales con los cuales trabajar en el espacio. Y la idea de este sistema es enviar astronautas y materiales más allá de la órbita de la Luna. O sea, quizá para ir a otro planeta, a Marte, por ejemplo. Ya lo hemos hecho antes. ¿Y cuánto cuesta? El proyecto más caro espacial que se ha desarrollado, en la siguiente imagen, es el proyecto de la Estación Espacial Internacional, encabezado por las agencias espaciales de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, la Agencia Espacial Europea, que es un consorcio de agencias nacionales. Está la oficina alemana, la oficina española, está la agencia británica, la agencia francesa, la agencia italiana. Esto es un consorcio de varias agencias nacionales en una sola continental, que es la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Canadiense tiene 2 siglas, porque uno está en inglés y otro está en francés. ¿Sí? Canadian Space Agency. Tú lo dices bien en francés, a mí no me sale. Agencia Espacial Canadiense en francés. Y la Agencia de Exploración Espacial Japonesa, la JAXA. Son las que encabezan este proyecto internacional. Es un proyecto internacional. Me permití poner las láminas como si fueran un proyecto arquitectónico. Digo, aquí están los arquitectos y el proyecto es: diseñamos un planeta. Bien, bueno, el proyecto es el cliente serían internacionales, y la fecha de 1998 a 2011. En 1998 se empezó a construir, de hecho esta es la imagen, es una de las imágenes, una fotografía de los módulos Zarya ruso y Unity norteamericano recién unidos en diciembre de 1998. El proyecto tardó casi 13 años en terminarse la construcción final del diseño inicial de la Estación Espacial Internacional. En 2011, en diciembre de 2011, con el lanzamiento de la misión de la expedición 135 de los exploradores espaciales, el Atlantis. Fue la última misión que llevó la última pieza con la cual se terminó el proyecto original de la Estación Espacial Internacional.
Actualmente hay participación también de empresas privadas que están haciendo pruebas para la expansión inicialmente de la Estación Espacial Internacional, y con esos módulos, que son módulos flexibles, están pensando posteriormente hacer otras estaciones espaciales, incluso privadas, pero no llevando las piezas rígidas, sino llevando piezas expandibles al espacio. Caben más adentro del cohete, ya allá afuera además se expanden por la pura diferencia de presiones con el espacio casi al vacío perfecto. A un costo entre 1998 y 2011 de $150 mil millones del día de hoy. O sea, es un proyecto más, ¿cuánto dijimos de otro? 18. Es la décima parte, poco más de la décima parte, poco más del 10% del costo de la Estación Espacial Internacional. Durante el día, pues a lo mejor sí podemos hacer 10 cohetes de aquellos, bueno, 20 cohetes, porque son 2 lanzamientos. Pero el proyecto SLS es nada más de la NASA, no es un proyecto internacional. Este es un esfuerzo internacional. ¿Qué otro tipo de esfuerzos similares? Pero esto es nada más para estar dando vueltas como en la rueda de la fortuna o en el carrusel, en la feria. Pues uno no va a ningún lado, nada más está dando vueltas. ¿Sí? Están haciendo tontas dando vueltas. No, se hacen muchas cosas. Se hace investigación científica, biológica, médica, de ingeniería, en diferentes ámbitos: química, física, fotónica, gases, sólidos, agricultura. Se están cultivando ya lechugas en la estación espacial porque pues, hay que comer, y es mejor una lechuga fresca y no una lechuga liofilizada. ¿Sí? Así, todo eso se hace en la Estación Espacial Internacional actualmente. ¿Sí? Son proyectos incluso universitarios. Hay que ir más allá. Habría que ir a Marte. La última vez que los humanos salieron de la órbita terrestre fue en 1972. Y esta es una de las últimas fotografías tomadas en la superficie de la Luna. En diciembre de 1972, la misión Apolo 17. El proyecto Apolo se llevó a cabo entre 1961 y 1972. Fueron 11 años. A un costo de $110 mil millones de hoy. De hoy. O sea, son dólares actualizados. O sea, dólares devaluados. Aún así, estamos hablando de un costo más o menos poco mayor a la mitad del costo de la Estación Espacial Internacional, subvencionado por un solo país, una sola agencia, que fue la NASA. El cliente fue los Estados Unidos, los contribuyentes, los pagadores de impuestos de los Estados Unidos fueron los que pagaron eso. Representó el 5% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. 5% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Para llevar 18 viajeros a la Luna a 480 kilómetros de distancia de la Tierra. No es muy lejos. Son 480 kilómetros. Nada más. 18 viajeros, de los cuales 12 fueron exploradores lunares. 12 caminaron sobre la Luna. Además hubo por ahí un par de accidentes, uno fatal, en tierra, afortunadamente. Digo, no hubo que recoger cadáveres a otro lado. Murieron en un ensayo de los sistemas, en un incendio Grissom, White y Chaffee. Y un accidente que afortunadamente no fue fatal. A 2/3 de la distancia del viaje a la Luna, ya estaban más cerca de la Luna que de la Tierra. La misión Apolo 13, hubo una falla eléctrica que estuvo a punto de dejarlos orbitando el Sol. Si hubiera sido más grave y mal manejado la situación, fue bien manejada, pudieron regresar con vida. Viven todavía 2 de los astronautas, de la Fred Hayes y Jim Lovell, siguen vivos. Desafortunadamente Schweighert murió por cáncer hace algunos años, ¿sí? Pero fueron nada más 12 humanos a un costo de $110 mil millones. O sea, ¿cuánto costó cada boleto para caminar en la Luna? Poquito caro el boleto, ¿no?
Y eso fue nada más para ir a 480, menos de 500 kilómetros de distancia de la Tierra. El planeta más cercano realmente de la Tierra, más viable quizá para la terraformación, sería Marte. Cuando está cerca de la Tierra está a 50 millones de kilómetros. Y el proyecto de SLS tendría la posibilidad de llevar a Marte a 7 personas, cuando mucho. Vamos a ver la que sigue. Por eso es que podemos llegar a la conclusión de que por ahora solamente tenemos el planeta A. No hay un planeta B. Chicos, convenzan a sus mayores para que dejen de hacer tarugadas. Hemos modificado la atmósfera de la Tierra y ya sabemos por qué la hemos modificado. Hay muchos intereses económicos que pretenden tapar el sol con un dedo para que se enfríe la Tierra. Y no se puede. No se puede. Bien. Entonces, además de enterarse qué es la terraformación, que la palabra en español no existe, enviemos cartas correos electrónicos a la Real Academia y a la Academia Mexicana de la Lengua y dejen de hacerse tontos y acepten la palabra terraformación, que ya diga que sí, esa es la definición. Actualícense, digamos, porque hay que actualizar el conocimiento humano para usar ese conocimiento humano para poder conservar la vida en la Tierra. Sí, quizá algún día emigremos a algún otro lugar, pero será un poco como fueron las primeras emigraciones de los primeros humanos que surgieron en África, hace 300.000 millones de años. Las evidencias paleontológicas sugieren que esa diáspora que se dio fue de a poquito, pocas migraciones siguiendo la comida. Aquí el problema es que no podemos seguir comida, hay que llevarla y hay que cultivarla. Para eso los experimentos en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Si algún día vamos a mandar, aunque sean 7 personas a Marte, no van a poder llevar todas las necesidades. Van a tener que hacer cosas en el camino y sobre todo cuando estén allá. Estarán como el marciano, cultivando sus papas, haciendo composta con la popó. ¿Sí? Bueno, con la mumucha popó que habrá. ¿Sí? Entonces, la gente sabe hacer composta. Ustedes, los biólogos del agua, le pueden enseñar a la gente a hacer composta. Hacer azoteas verdes. Pónganse de acuerdo con sus compañeros de arquitectura y los chicos de diseño que ayuden en el diseño. La UAM es una universidad que tiene la estructura necesaria para poder hacer ese tipo de proyectos transdisciplinarios. Dejar de hablar como arquitectos o como biólogos o como psicólogos, sino hablar como humanos en nuestra nave espacial Tierra. Porque ahí vamos a estar todavía por un buen tiempo, aunque empiecen las primeras emigraciones poco a poco. Y quiero terminar con las siguientes 3 imágenes. La primera, la que sigue, se repitió. Esa. El próximo 12 de abril se lleva a cabo el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Estamos hablando de humanos que viajan al espacio. Vuelos espaciales tripulados. Las Naciones Unidas convocan a celebrar y conmemorar el vuelo del primer humano a la órbita terrestre. Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961. Entonces, el 12 de abril, por acuerdo de las Naciones Unidas, es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. En México lo coordina el evento la Agencia Espacial Mexicana. ¿El evento cuál evento? El que quieran organizar ustedes. Hagan su fiesta. Y hablen del espacio, discutan sobre esto. Y cómo usar el espacio y la tecnología espacial para la vida en la Tierra. Para mejorar la vida en la Tierra, finalmente. Para eso sirve. Actualmente tenemos estos dispositivos, que no puedo conectar yo por menso, no puedo olvidadizo, gracias a la tecnología espacial que requiere hacer las cosas chiquitas. Por eso fue la idea de, si uno ve películas de ciencia ficción o novelas de ciencia ficción de la primera mitad del siglo XX,
cuando empiezan a surgir las computadoras, los autores de ciencia ficción imaginaban que las computadoras más potentes iban a ser cada vez más grandes, y más grandes, y más grandes, y más grandes. ¿Cuál fue la realidad? Cada vez más chicas, más chicas, más chicas, más chicas, porque coincidió con la carrera espacial entre norteamericanos y soviéticos. Había que hacer las cosas chiquitas para lanzarlas al espacio, porque tenemos que ir contra las leyes de Newton, o aprender a usarlas más bien. Contra ellas no se puede ir, van a morir en el intento. Bien. Entonces, el 12 de abril estamos invitando, coordinados con la Agencia Espacial Mexicana, a celebrar que la tecnología espacial nos ha ayudado en mucho a vivir mejor que hace 50 años. Hace 50 años la gente no tenía teléfonos en la bolsa del pantalón, no tenía computadoras en sus casas, no tenía computadoras en la bolsa del pantalón. No. Mucha tecnología médica es producto de la tecnología espacial. Mucha tecnología de alimentos, el que tengamos ahora cajas de cereal con la fruta adentro, se debe a la tecnología espacial. Entonces, hay que celebrarlo y hay que difundirlo, hay que divulgarlo. ¿Sí? Y que mejor que en una fiesta. ¿Bien? Entonces, esto en particular va a ser, vamos a tener un panel ahí donde vamos a estar hablando de, nos vamos a preguntar qué sueñan los astronautas y otras cosas. Este en particular es un evento que está organizado por la Agencia Espacial Mexicana en la Casa de la Cultura de España, en la calle de República de... ¿Dónde está la sede? Brasil. Atrás de Catedral, más fácil. Preguntan por la Casa de la Cultura de España y ahí llega. ¿Sí? A las 11 de la mañana es este evento. En la siguiente imagen, ¿sí? Bueno, también está pixeleada. Como el día 12 de abril aquí estamos entregando actas, estamos en la loca. Entonces, el 12 de abril vamos a celebrar llenando actas. Y el día de la cosmonáutica en la UAM va a ser el día 19 de abril. Vamos a tener a las 3 de 3 a 6 de la tarde una mesa con conferencias y charlas en la Unidad de Iztapalapa, en el Auditorio 2, edificio C. Entonces están invitados. El 19 ya se acabó el trimestre probablemente, estamos en el trimestre, para que nos acompañen. Van a presentar ahí algunas cosas que están haciendo chicos de ingeniería eléctrica. Están haciendo estaciones terrenas para recibir señales de satélites meteorológicos, de televisión, en su casa. ¿Sí? Que les digan ellos cómo hacer los receptores. Y están comenzando a hacer lo que esperamos sea el primer satélite armado en la UAM. Y la idea es volar. Es un nanosatélite, es un satélite de 10 por 10 por 10. A lo mejor puede ser de 10 por 40 por 10. ¿Sí? De hecho, en el póster ahí se ve un satélite de ese tipo, de ese tamaño. Esos satélites incluso los están diseñando las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El año que entra se lanza el primer satélite mexicano hecho por una universidad que no es la UNAM, que me parece que es la Universidad de Puebla. Y lo van a lanzar de la Estación Espacial Internacional. Se va a llevar por un cohete comercial a la Estación Espacial Internacional y de ahí con un sistema con el cual ahorita ya están lanzando satélites hechos por universidades japonesas, norteamericanas, canadienses, escuelas secundarias de Estados Unidos están haciendo satélites y nosotros no. Es de dar vergüenza. Bueno, no, ya lo vamos a hacer. La vergüenza ya la hacemos desde antes. Ya vamos a hacer eso. Y terminamos invitándolos hay que hablar, la ciencia es necesaria en el país. Hacerla, no solamente comprarla. No, cómprala hecha, no, hay que hacerla. Para eso están ustedes aquí, para aprender y hacerla. Pero para este año nos recortaron el 23% del presupuesto. La CONACYT más lo que nos mocharon a la UNAM, a la UAM. ¿Por qué hacen eso los diputados y por qué hacen eso los secretarios de Hacienda? Porque no entienden la ciencia. ¿Qué hay que hacer? Explicárselas y decirles, sí hay en México y es necesario. Hay que salir a la calle. No es hacerle al alborotador. Es
hablarlo en la calle. No solamente es una marcha. De hecho, ya el año pasado se hizo la primera, el 22 de abril, y de manera muy, muy padre realmente, hubo ciudades en las que además de las marchas, hicieron ferias de ciencia en las plazas públicas. Se sacó la ciencia de las escuelas y de las universidades y se llevó a la gente. Y es lo que nos está faltando. Y es la última invitación. Por lo demás, gracias.